Buenas, ¿qué tal? Esta es la quinta clase. Como les había dicho, nos vamos a enfocar en contar historias. Esta clase estará en YouTube y ustedes pueden eh, seguir algunas de las tareas y actividades que les voy a pedir justamente comentando abajo en el propio campo, digamos, de comentarios de YouTube. Nos vamos, decía, a enfocar en las historias, ¿sí? Eh, Esta famosa escritora, Joanne Rowling, es escritora perdón, la autora de Harry Potter y una serie de otros libros, pero fundamentalmente conocida por esto. Dice, ninguna historia vive a no ser que alguien más quiera escucharla, ¿no? Entonces, la historia no es simplemente buena per se, sino porque tiene un entorno social o un lugar donde le llega a la gente y en un tono y en una emocionalidad que le llega a la gente, ¿sí? Eh, la gente y las historias, como ya les había dicho, incluso desde esa larga tradición oral, tienen una íntima relación, ¿sí? La manera en que las personas finalmente entienden las cosas o pueden llegar a relacionar ciertas decisiones, explicaciones bueno, todo tipo de comportamientos a partir justamente de las historias, ¿sí? Cuando alguien te cuenta una historia, eres capaz de ponerte en su lugar, eres capaz también de relacionar ciertas situaciones o emociones. Y por lo tanto es un recurso que se ha recuperado muchísimo, digamos, en la manera de producir contenidos y en la manera de conectar con distintas audiencias, ¿ya? Las historias lo que hacen sobre todo es captar la atención, luego nos permiten conectar con esas emociones, como les decía. El fenómeno de la empatía es cuando una otra persona se empieza a poner en tu lugar o se empieza a poner en el lugar de los personajes de una historia, ¿sí? Y por supuesto después se convierte en gente que puede eventualmente ser más cercana al espacio o al entorno que yo he creado, así de seguidores, digamos, ¿no? Pero eh, tiene que sentir, digamos, que hay una conexión, ¿no? Con lo que le estoy contando respecto de lo que espera recibir, pero al mismo tiempo de emociones, digamos, que puede despertar en esa persona. Por lo tanto, hay una famosa palabra, esta de storytelling, ¿no? Que seguramente ustedes la han escuchado bueno, vamos a irla, digamos, desengranando durante esta clase. Pero el storytelling lo que busca es de que justamente podamos transmitir a través de hechos o narrativas, ¿no? Mensajes que le lleguen a la audiencia, ¿sí? Historias que revelen o que se revelen a través de palabras y acciones que pueden ser, digamos, teatralizadas, improvisadas o pueden incluir una serie de adornos. ¿Bien? No necesariamente un buen storytelling es algo que es nuevo todo el tiempo, o sea, puede repetirse muchas veces, simplemente tiene que tener una coincidencia entre la manera en que se dice o cuándo se dice, cómo se dice y cómo le llega a la gente. ¿Sí? Algo que es fundamental es que el storytelling siempre presenta una historia, ¿sí? Siempre está relacionando una narrativa, siempre está poniendo, digamos, activa la imaginación de las personas, ¿sí? Y por lo tanto implica que finalmente el ciclo o el curso de la historia genera una interacción, ¿sí? Nosotros esperamos cuando lanzamos un recurso que apiele al storytelling que ya sea, digamos, una narración en primera persona, que yo esté hablando, puede ser una narración en tercera persona, que haya, digamos, algunos personajes, qué sé yo, en cualquiera de estos casos esperamos que la gente reaccione de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora voy a hacer eso, voy a intentar que ustedes reaccionen a esto, ¿sí? Obviamente es distinto en una clase porque hay, digamos, cierta más verticalidad, pero la idea es de que sea lo más espontánea y lo más emotiva posible. Por lo tanto, imaginarán, la cultura es un factor decisivo para la construcción de un relato que le llegue a la gente y que conecte con esa emocionalidad, ¿sí? Por cultura vamos a entender todos los factores que definen un comportamiento social en un determinado momento histórico. O sea, no es solamente la cultura, los bailes, la danza, el arte y no sé qué. Cuando hablamos de cultura estamos hablando de todo el comportamiento que va definiendo ciertos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que a la gente en la ciudad de La Paz le encanta subirse al minibús y parar en cualquier lugar. Es una cuestión cultural, netamente cultural, ¿sí? Que está compuesta por normas permisivas ante ese hecho, pero al mismo tiempo prácticas y justificaciones y argumentaciones
que refuerzan esa práctica cultural. Eso es cultura, por ejemplo, como puede ser también la música, el arte, la danza, la ciencia, etcétera, etcétera. Ahora, voy a ponerles un video que creo que es muy interesante y que puede reflejar de buena cuenta esto que es storytelling a partir de una película que es un poquito vieja, pero que se las recomiendo de todas maneras. Voy a adelantar un poco porque... Bienvenidos, en este video vamos a hablar sobre una palabra que últimamente se está tornando bastante popular, seguramente la han escuchado, y es storytelling. ¿Qué significa? Más allá de su traducción literal, que sería como contar historias o storyteller, contador de historias, narrador de historias, a nosotros nos interesa un poco más la parte técnica del acto de contar historias, así que para darles un ejemplo, antes que nada, los voy a dejar con un gran storyteller, un clip de Christopher Nolan hablando de su película Memento. Okay, it's confusing because I don't think pictorially, diagrammatically. So, okay, what do you have? You have the beginning of the film here. What's the best way to draw it? Best way to draw it is as a hairpin, like that. That's basically the end of the movie. This stuff is the black and white stuff. This is color. And this is running backwards as a series of jumps. And what we do is we cut between the two the whole way through. So we alternate scene here, scene there, scene there, scene there, scene there, scene there, and then meet towards the end of the film. But then within this, you have flashbacks to a different timeline, which is actually even earlier, somewhere around there. Also within this, you have flashbacks to an earlier time, also somewhere within there. So I guess you could use the hairpin shape to represent the bulk of the film, with the black and white, with the color, meeting in the last reel, the end of the film being sort of there-ish, after it turns into color and kind of leads us into the beginning of that preceding scene. But you have other material that actually precedes the beginning of the black and white scene. And the gap between the beginning of the black and white scene and this long-term memory stuff, some of which is color, some of which is black and white, that gap is unspecified. The lead character, because of his particular condition, he can never know how long that's been. He's cut loose in time, effectively. So we never wanted to specify for the audience. We imply a length of time to it, because it's the time in which he's had these tattoos put on, he's been living this life, and so forth. So that gap, to me, is where the most interesting ambiguity of the film is. Yeah, we never wanted to step. Ok, es una versión corta, obviamente, de lo que yo espero que ustedes sigan, pero es un ejemplo fantástico de cómo construir un hilo de manera enormemente compleja, pero que, dése cuenta, las últimas palabras que dice este director, que se lo recomiendo, Christopher Nolan, es un fantástico director de cine, y es que en realidad hay partes donde uno no espera decirle todo a la gente. ¿Sí? Hay partes que pueden ser bastante ambiguas de la historia, pero lo que el director espera con esto es crear un escenario de expectativa, un escenario de intriga, un escenario, digamos, donde las personas empiecen a llenar ese vacío de información con un poco su imaginación o su percepción o la decisión que quieren tomar frente a la historia. Esto es fantástico en términos de construir una experiencia al narrar, ¿sí? Y esto nos puede suceder en ejemplos mucho más sencillos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo, cuando contamos historias, las historias también nos pueden encontrar, no necesitamos nosotros únicamente salir a contar historias. Y para mí este es un escenario donde es casi que la cara opuesta a lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, no es la ambigüedad, sino es más bien todo el escenario disruptivo de una historia. Cómo una historia se puede sobreponer a otra
¿ya? Y puede generar al mismo tiempo una experiencia brutalmente perturbadora o inspiradora o una serie de emociones según lo que a ustedes les parezca. Entonces, lo que tenemos aquí es un escenario casi ideal de lo disruptivo, ¿no? Son dos escenas, dos historias que están transcurriendo de manera casi que paralela, pero en el mismo escenario. Y esto construye la emocionalidad. O sea, si nos abstraemos una de la otra, podrían ocurrir en contextos totalmente diferentes y no fuesen historias, fuesen hechos, ¿no es cierto? O sea, una persona tocando piano y una protesta o una manifestación con policías reprimiendo a manifestantes. O sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? En teoría nada, pero son parte intrínseca de esta pieza, ¿sí? En un minuto y tantos nos espeluzna ver lo que está pasando y uno puede empezar a encontrar ciertos detalles más emotivos. Por ejemplo, el comportamiento del pianista, incluso en la canción, no sé si la han reconocido, un clásico romántico, qué sé yo, ¿no? Eh, Empiezas a tener una serie de códigos que incorporan emocionalidades y incorporan, digamos, respuestas potenciales de la gente, ¿no? Como, qué loco, qué tonto, qué romántico, qué utopista, qué disruptivo. O sea, puedes tener una serie de experiencias emocionales, por supuesto, pero en reacción a esta conjunción de dos historias completamente ajenas una de la otra, pero que generan un escenario disruptivo. ¿Sí? Esto es parte del storytelling, o sea que hay una historia poderosa. Eh, no voy a volver a tocarla. Y por lo tanto, bueno, vamos a volver un poco a escenarios más mundanos, pero cuando vemos qué está sucediendo, ¿sí? Eh, vemos muchas veces que algo que el recurso de las plataformas sociales de Internet, sobre todo WhatsApp, Facebook, pero también está sucediendo muchísimo en YouTube o están sucediendo ahora en TikTok, por ejemplo, o en Instagram, los live, ¿no? Esta idea de yo transmito en vivo algo que está pasando ahora, ¿sí? De alguna manera, este video ha sido producido en ese formato, en el aquí y ahora. ¿Sí? Aunque trasciende un poco esa temporalidad por lo disruptivo, ¿no? Pero en este caso, lo que tenemos es que la, eh, las plataformas como Facebook o como Instagram, como ahora también TikTok, han entendido muy rápido que la gente quiere transmitir cosas en vivo y hay toda una visualidad y una estética, pero al mismo tiempo una emocionalidad que puede convivir dependiendo de cada uno de los escenarios, ¿no? O sea, por ejemplo, a la izquierda tenemos un live de, no sé, no tengo el contexto específico de esas imágenes, pero una persona seguramente adoptando dos cachorros, regalándolos, no sé. Entonces, vean los corazoncitos, ¿no? Algo chistoso, me gusta, no sé qué. O sea, empieza a generar una serie de reacciones en relación a un hecho que no tiene un encuadre de imagen adecuado, no tiene, digamos, un trabajo de composición correcto, no tiene ni siquiera la intencionalidad de planteárselo y tiene 5.000 personas que lo están viendo y seguramente otras miles que lo verán luego. ¿Por qué? Porque está apelando únicamente a yo capturo la historia en este momento porque eso es lo que tengo que contar, ¿sí? Y esto es útil. Mientras que, por ejemplo, la segunda, tenemos un escenario donde hay un oficial de un ejército, esto es ya es una cadena de noticias,
y intenta poner seguramente una historia de una persona que vuelve de la guerra y que le habla a la escuela de unos niños, no sé qué. Entonces está transmitiéndose con otra emocionalidad. O sea, ya es una emocionalidad en clave de, qué terrible o qué bien o qué peligroso, ¿sí? Entonces hay, igual mismo tenemos esta experiencia emocional, no estamos hablando de una gran imagen, o sea, de eso, de nuevo, es simplemente un padre con dos niños hablando en teatro, o sea, no tiene prácticamente ninguna gracia, ¿no? Lo que estamos viendo, pero está cargado eventualmente en un contexto en el país donde sucede, en las características donde sucede, de bastante emocionalidad y construye toda una narrativa. Y en el tercero, un periodista de origen latino que vive en Estados Unidos, que es un presentador de noticias, pero aquí me gusta mucho contrastar esta imagen. Vean que en los datos que tenemos tiene más de 40,000 personas viendo en vivo, qué sé yo. Él está todavía en una redacción, ¿sí? Y el contexto de esa fotografía o de esta captura en realidad es de que él hace un live minutos después o bueno, seguramente media hora, un tiempo después de transmitir un noticiero con corbata, traje, en un estudio, con, digamos, todo un formato televisivo dirigido a un cierto tipo de audiencia. En el live se saca la corbata, se saca el saco, se arremanga la camisa, empieza a hablarle a la gente de manera más suelta, el relato es mucho más directo. Es decir, el mismo personaje convive con dos escenografías y dos performances distintas, tratando de llegar a un público distinto, hablando sin un escritorio de frente, sin un micrófono que lo interrumpa, sin corbata, sin traje, qué sé yo. Intenta hacer una conversación de lo más directa, ¿no? Hay un trabajo de encuadre, hay un trabajo de iluminación, vean la sombra de la mano derecha, está claramente iluminado con, digamos, con reflectores de televisión, o sea, hay todo un stage, ¿no? Ahí está preparado, pero al mismo tiempo está preparado para comunicar de una manera y llegarle a la gente que probablemente no ha visto el noticiero, no ha visto de la misma manera. ¿Sí? Entonces, vean cómo un recurso de live puede ser entendido de tres maneras totalmente diferentes, con públicos diferentes, con efectos diferentes, con actores diferentes, con marcos diferentes, pero no es que ninguno, no es que el último sea más exitoso que los otros, probablemente al final de cuentas eso no importe, pero cada uno sirve a un propósito diferente por el escenario, el contexto, la audiencia y la puesta en escena que yo hago, ¿no? Esto, como les decía, va a ser muy común en Instagram y TikTok. Cada vez más tenemos esta visualidad para contar historias que pueden ser desde la más trivial como me como un donut o me como dos donuts, no sé, estoy inventando, ¿no? O me como este taquito y le saco una foto. O sea, toda esta relación de iconos, de emociones, esta relación de expresiones faciales, siempre en primera persona, yo tomando el teléfono, yo mostrando lo que tengo enfrente mío o yo sacando una foto en mi cara, qué sé yo, esta exposición del personaje que soy yo frente a una situación o frente a un estímulo es una manera enormemente frecuente. Esto yo no necesito contarlo, ustedes lo viven de manera seguramente diaria, ¿verdad? Pero no es la única manera. O sea, hay storytellings que son sumamente interesantes y que pueden tener la característica de la asincronidad. Por ejemplo, sucede con los boletines electrónicos, o sea, los newsletters se llaman ahora, ¿no? Este es uno de los que yo más recomiendo, el de Radio Ambulante, que es un podcast que tiene un boletín semanal fantástico, pero hay una serie, ahora se ha vuelto mucho más de moda esto de poner newsletters. Y en realidad son recursos textuales que van a tu correo electrónico, que es una tecnología de hace casi 40 años, que tiene y que pervive, persiste plenamente en uso, pero que al final de cuentas termina siendo que tú lo miras y lo vives el momento que quieres, básicamente, ¿no? O sea, lo puedes, no es que te lo vas a perder necesariamente porque no estés ese rato viendo live, ¿no? Como podría ser el caso de un live en TikTok, digamos, ¿no? Un live en Instagram. Está bien, esto es decir, sí, lo puedes grabar, pero en general pierde mucho la esencia el momento en que tú vuelves a un live, con excepción quizás de YouTube, que tiene ciertas características más posibles. En cambio, esto sí es una comunicación plenamente asincrónica porque es el emisor envía el contenido
y no espera que las personas lo abran dentro de los próximos 30 segundos. Todo lo contrario, puede ser que tú abres un boletín un año después y no pasa nada, ¿sí? En términos de engagement, el engagement puede ser mucho más posterior, ¿bien? Pero déjenme darles otra característica cuando hablamos de storytelling, porque no tiene la tentación de pensar que todo es muy visual y todo es muy oral y muy de live y tal. Pero recordemos que el texto sigue más vivo que nunca, ¿sí? Y este es uno de los hilos, yo no sé si ustedes siguen los hilos en Twitter, hace poco pregunté y creo que había pocas personas que usan Twitter, pero eh, a mí me parece fascinante cómo los hilos han descubierto una nueva herramienta, bueno, han recuperado más que descubierto una nueva, han recuperado esta cualidad textual argumentativa de construir relatos y construir storytelling, ¿no? Esto es una historia fabulosa de una persona que cuenta una experiencia con su hijo y que va a un restaurante y que se la come y no sé qué, ta, ta, ta. Al final, por si acaso, todos los videos y todos estos textos que estoy poniendo se los voy a poner en los links de descripción, así ustedes pueden entrar a cada uno de ellos. Para mí lo que me encanta de esto es cómo ha generado toda una conversación sobre el comportamiento de una familia, sobre lo que debes transmitir a tus hijos, lo que no, si está bien, si está mal, etcétera, etcétera. Pero aquí no hay fotografía del hijo, aquí no hay fotografía del restaurante donde van, no hay, o sea, no hay ninguna referencia visual, son absolutas referencias textuales, ¿sí? Pero construye todo un altísimo engagement. O sea, solamente vean la cantidad de gente que reacciona, comenta, habla, de cada uno de los, y es simplemente una serie de tweets. ¿Sí? Entonces, aquí yo por alguna razón no puedo descargar este video, no lo vamos a escuchar, pero se los voy a dejar nuevamente en los comentarios. Rompe con él se llama y es una historia que trata de recuperar aquello primero que habíamos visto de eso de dos mundos paralelos que se cruzan para construir una historia, obviamente en un término comercial y en término de campaña, pero me parece interesante porque nos habilita una discusión de lo que se llaman los marcos. Los marcos son los parámetros culturales que determinan esto como estos bordes que yo tengo aquí en la diapositiva, ¿sí? Son parámetros que determinan la manera en que tú intervienes o interactúas en un determinado contexto cultural y por el que tomas una cierta decisión, una cierta posición o defines un cierto comportamiento. Es decir, al final de cuentas, los marcos determinan sustancialmente la manera en que te comportas y no son ni siquiera racionalizados, incluso pueden ser justificados si es que no son, digamos, aceptados por otros, justamente porque es lo que van definiendo a una persona y van definiendo su comportamiento y su aceptación. Por lo tanto, cuando hablamos de cambiar de comportamientos, siempre pensamos en insumos o historias que traten de apuntar a esos marcos construidos, ¿no? ¿Cómo puedo yo decodificar un marco? ¿Cómo puedo meterme, sumergirme en el marco mental de una persona para tratar de que mi historia tenga sentido en ese marco? ¿Sí? Eso pues les voy a dejar ahí en los comentarios para que lo puedan ver. There's something I need to tell you. This Porque relationship. no va a funcionar. Entonces, esto me lleva a una de las últimas historias. Esta es quizás una de las más emotivas que tengo acá en video. Porque es una historia que nuevamente, o sea, no hay una composición visual, a pesar de que sí tiene una cámara que sea extraordinariamente relevante. Lo extraordinario es la historia en sí y la sobrecarga emocional que puede generar un personaje frente a quien lo ve, ¿no? Entonces, veamos.
Normal, cariño mío, ¿cómo no va a emocionar? Y tú nos emocionas a nosotros, bailando también. Hay que coger la punta, ¿verdad? Eso es más piedra. Entonces, lo que aquí nos experiencia es, o sea, nos traslada a toda una cuestión emocional porque son casi que se desdobla en tres experiencias, ¿no? Obviamente uno como espectador, espectadora tiene esta emocionalidad de la persona y empiezas a construir la historia. Creo que sin necesidad de dar un gran contexto, es probable que muchos de ustedes hayan construido lo que está detrás de esta historia, ¿sí? Eh, pero el punto central es que esta persona, esta bailarina que es el centro de la historia, al final de cuentas, cuenta también como una segunda historia, que es lo que su familia quiere contarle a ella, ¿no? O sea, ponerle los audífonos, hacer toda esta experiencia, tener esta interacción, para una familia que vive con alguien que tiene Alzheimer, es muy difícil establecer esos vínculos de conexión. Entonces, tener esas espacios de conexión es parte de la historia, ¿no? Entonces, una segunda parte. Y obviamente, tercero, la experiencia que vive esta misma persona dentro de su propia cabeza, ¿no? Que nos la está expresando cuando los movimientos, la sincronía y cierta correlación, digamos, que puede tener esos movimientos con la música y con las imágenes que se sobreponen al acto mismo de ballet, es verdaderamente conmovedor, ¿no? Entonces, vean, ahí hay una triple historia que se va contando de manera enormemente sencilla, ¿no es cierto? Pero que al final de cuentas te puede enganchar a ti, seguramente le engancha a y por supuesto le engancha a su familia, ¿no? Entonces tiene tres escenarios de storytelling, digamos. Ahora, algo que se ha ido discutiendo en los últimos años es también cómo pasamos, de contar esa historia, a hacer la historia, a hacerla o serla, ¿no? Y esto se llama el story doing, ¿no? Entonces, el story doing es más bien cuando la gente se acerca lo más posible a la realidad y a una experiencia, ¿sí? Que puede ser a una marca, que puede ser a un mensaje, que puede ser a una posición cultural, una posición política, eh, que puede ser al mismo tiempo una experiencia incompleta donde la gente que participa, que es la historia, termina completándola, ¿sí? Para que no solo seas un espectador, sino puedas interactuar de manera directa sobre el desarrollo de la historia. Lo que quiero que aquí es que ustedes piensen, ¿sí? Piensen y compartan enlaces de story doing debajo en los comentarios. O sea, digan, he encontrado esta pieza, creo que es story doing, ponen el enlace y dicen, ¿por qué? ¿No? Creo que es story doing por esto, por esto, por esto. Todas las personas que acierten correctamente con el concepto y pongan un enlace tienen 2 puntos extras. Ahora estoy generoso, van a tener 2 puntos extras. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pueden volver y escuchar de nuevo la consigna. ¿Sí? Entonces, bueno, vayan, busquen los ejemplos y les voy a dejar, como les había dicho, la descripción de los videos, perdón, los enlaces de los videos que he compartido por si los quieren guardar, los quieren tener. Algunos están incompletos, los he acortado para que podamos tener
optimizar el tiempo de la clase y los puedan ver completo. Y les voy a agregar 2 videos más, uno sobre Story Doing, para que les pueda orientar. Sí, se los voy a agregar. Y otro más referido también, bueno, a ese que no funcionaba, que no hemos podido escuchar. Bueno, cualquier duda, como siempre, me pueden mandar un mensaje y en este caso, todo lo que son comentarios, no por el grupo de WhatsApp, por favor, debajo de este video. O sea, quiero que todo lo que sea para notas, comentarios, preguntas relacionadas a esta clase vaya justamente debajo de este video. Gracias.